Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Barrenechea y quiero agradecer en primer lugar a la organización, a los medios de comunicación aquí presentes y, como no, al Gobierno de Aragón por esta jornada que espero que esté siendo de su interés. Yo llevo en el sector más de 20 años y actualmente soy consejero de Comsa Rail Transport, que fue la primera empresa ferroviaria privada en sacarse la licencia y actualmente, según los números que da el administrador de infraestructura, es la empresa ferroviaria privada que más trenes hace. El objetivo de esta mesa es que los usuarios de las terminales, los operadores ferroviarios, las empresas ferroviarias aquí presentes, nos den su visión y que nos propongan cuáles serían las medidas que ellos consideran necesarias para que las terminales sean más eficientes. Estamos aquí presentes las empresas ferroviarias, tanto públicas como privadas. Si bien es verdad que las empresas ferroviarias privadas tenemos muchas discrepancias con la empresa pública, fundamentalmente por el proceso o la lentitud del proceso con el que se está llevando la liberalización, pues es verdad que tenemos muchas cosas en común y muchos problemas comunes, y a mí me agrada muchísimo poder estar sentados todos aquí juntos para hablar de las cosas y de los problemas comunes que tenemos y no de las discrepancias que pueden ser, digamos, foro de otra de otro foro, que la próxima que organice la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas quizá pueda ser ese el tema, ¿no? La liberalización. Pero bueno, esto al final los operadores y los participantes que están aquí representando a sus empresas tienen gran experiencia en el sector, y yo lo que voy a hacer va a ser irles presentando en el orden en el que me han dado los papeles. En primer lugar, quiero presentar a Julián García Martín, que es el director de la División de Servicios Logísticos y Carga General en Transfesa, y además es responsable de Transfesa Rail, la operadora ferroviaria de Transfesa. También esto en el sector lleva unos cuantos años y, por favor, te doy la palabra. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias al Gobierno de Aragón por permitirnos participar en esta jornada y a la asociación por haber contado con nosotros. Nos ha tocado estar sentados en la última mesa y probablemente tengamos alguna cosa que aportar, pero muchas ya se hayan dicho, y seguramente también trataremos de ir un poquito más ágiles para recortar un poco de tiempo y que permitamos a algún colega que tiene que venir detrás hacer un resumen de las conclusiones y poder cerrar a tiempo, ya que seguramente muchos tengamos un AVE que coger o alguna otra reunión por la tarde o consejo de administración, como es el caso de Santiago. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo quisiera empezar recordando algo que ha dicho Juan Diego Pedrero antes. Una terminal, la mayor parte de las veces hablamos multimodal, pero no deja de ser una discontinuidad en el flujo logístico, porque, en definitiva, aunque es necesaria, son muy poquitos los casos en los que se puede hacer un transporte puerta a puerta solamente con el medio ferroviario. Alguno hay de tráfico interplantas, pero vamos, probablemente estamos hablando de lejos menos del 5% del total, por ponerlo en orden de magnitud. Entonces, el hecho de que sea una discontinuidad no es malo en sí mismo,
Pero todo depende de si es capaz de ofrecer o satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, los clientes a veces necesitan rapidez y entonces que el flujo se interrumpa lo menos posible, y la terminal tiene que ser ágil a la hora de tratar sobre todo los contenedores o las cajas móviles para hacer ese trasvase modal. Otras veces el cliente necesita un stock intermedio y entonces la terminal tiene que disponer de capacidad para estocar durante un cierto tiempo, y a veces se necesitan otros servicios más complejos, un cross-docking, por ejemplo, y entonces la terminal necesita ofrecer servicios logísticos complementarios que lo puede hacer a través de su propia capacidad o a través de socios de terceras partes. Pero en definitiva, al final, lo que necesitamos, como se ha empezado a decir desde primera hora de la mañana, es un servicio de calidad. Asociado al servicio tenemos un coste que muchas veces, y nosotros los primeros como empresas ferroviarias, queremos que sea tendente a cero, pero eso no puede ser. Y por otro lado, como también Yolanda nos decía, desliza que hay una serie de costes en una terminal, es verdad que hay que tratar de cubrirlos y permitir que la terminal sea rentable, porque si no, al final, si muere la terminal, morirá también el servicio ferroviario y el servicio logístico sobre el que se soporta, pero en los márgenes que tenemos en la logística, que todos sabemos son muy ajustados, ese coste tiene que tender a ser lo más contenido posible. Entonces, hasta ahí nada nuevo, todo es obvio, y si todo va bien, no pasa nada. Pero el ferrocarril de mercancías no suele funcionar como un reloj suizo, entonces también tenemos incidencias cada 2 por 3. Y ahí entra a jugar la tercera pata, que Juan Diego resumía muy claramente antes: servicio de calidad, coste y flexibilidad. Nosotros es donde entramos y decimos, la terminal tiene que ser flexible. Y eso muchas veces significa que los trabajos no se hacen en los horarios planificados, y cuando a veces pasamos de un cierto punto ni siquiera se pueden realizar en los horarios de servicio de la terminal. Y entramos de nuevo en aperturas extraordinarias, costes adicionales que nos parecen excesivos. Yo supongo que a todos nos suena lo mismo siempre. Sin embargo, si nosotros aquí cogemos esos 3 factores y le preguntamos a la terminal qué creen que nos están ofreciendo hoy en día, las empresas ferroviarias nos van a decir que nos ofrecen un servicio de calidad, que nos ofrecen un coste estupendo y que además nos dan una flexibilidad tremenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí para que lo que unos dicen que ofrecen y otros percibimos no termine de encajar? Yo tengo la suerte de, en mi empresa, llevar un poco las 2 partes. Entonces, voy a tratar de simplemente trasladar 2 o 3 áreas de mejora que creo que tenemos que trabajar para conseguir al menos ir dando pasos en la buena dirección. Para mí uno de los puntos fundamentales está en la integración de los distintos servicios que se prestan en una terminal. A veces es posible y a veces no, pero cuando nosotros nos encontramos con terminales en donde los servicios de manipulación van por un lado, los servicios de maniobras van por otro, los servicios complementarios, llamémoslo así, van por otro, al final lo que pasa es que tenemos varios participantes, varios agentes, y se multiplica la posibilidad de tener un fallo. Además de los problemas, en cuanto a fallos en la cadena, tenemos que cada uno de los que estamos ahí en esas distintas parcelas queremos ganar un margen. Entonces se suelen multiplicar los costes y la capacidad que tenemos para realizar sinergias disminuye. Entonces, siempre que sea posible, porque no siempre es así, si podemos trabajar en la integración bajo una misma figura, deberíamos al menos ser capaces de mejorar tanto en la calidad del servicio como en el coste que ofrecemos. Una segunda parte que yo creo que es importante y se ha mencionado también varias veces a lo largo de la jornada ha sido el periodo de concesión de las terminales en muchos casos. Siempre se suele aludir a las inversiones monetarias y a los tiempos necesarios para rentabilizar las mismas. Pero nosotros muchas veces nos encontramos con que los cambios de procesos, que son los que permiten mejorar las cosas, o incluso la formación de la gente y la polivalencia que todos buscamos para optimizar el servicio, requiere mucho tiempo. Entonces, para el que está gestionando una terminal, el disponer de un horizonte temporal mayor debería influir también en mejorar eso. Desde el lado del cliente también es importante, porque el cliente necesita estabilidad para poder planificar a largo plazo. Si tenemos horizontes temporales a veces que rondan los 3-4 años, en algunos negocios, y los que llevamos en el ferrocarril tiempo, veremos que en 3-4 años prácticamente no pasa nada. Entonces necesitamos un horizonte temporal que nos dé estabilidad. Y al mismo tiempo las terminales necesitamos ganarnos la credibilidad y la confianza del cliente, con lo cual esa ampliación del plazo es importante.
Y por último, un punto que yo creo que siempre falla, y falla en todos los ámbitos empresariales, a pesar de que avancemos mucho en eso, en nuestra opinión también falla mucho la comunicación y la transparencia entre todos los agentes. Al final, en una cadena, como una cadena logística, donde la terminal es una pieza clave, si falla la comunicación y la transparencia, la interrupción del flujo se puede convertir en un abismo. Y empezamos por cancelaciones de trenes, las cosas urgentes tienen que transbordarse a la carretera y en algunas ocasiones, gracias a Dios las menos, pues perdemos enlaces en los puertos o paramos fábricas, con lo que representa realmente de coste. Entonces, trabajar en la mejora de la comunicación para que las cosas lleguen a tiempo lo antes posible e incluso en la transparencia, porque muchas veces no somos realistas ni siquiera para saber lo que somos capaces de hacer y lo que la terminal es capaz de hacer de verdad, y nosotros con nuestros clientes a la hora de priorizar, porque no todo puede ser prioritario. Tiene que haber alguna vez que se produce un problema, capacidad para tratar mejor las cosas, y ahí existe un campo tremendo de mejora. Yo no voy a decir nada más, simplemente quiero decir que seguiremos quejándonos, aunque trabajemos en eso, porque las empresas nos seguiremos quejando de las terminales, pero seguramente si trabajamos en esa dirección, pues poquito a poco iremos dando pasos en la dirección correcta. Pues muchas gracias, Julián, por tus propuestas, que según las notas que yo he tomado, serían una integración de los servicios en las terminales, unos periodos de concesión más largos y una comunicación y transparencia entre todos los agentes. Ha sido breve, pero muy conciso. Todo ello va en una eficiencia, lógicamente, de las terminales y que redunda en una eficiencia económica. Yo hay veces digo, bueno, oye, todas estas cosas se podrían dar por hecho, no habría ni que decirlas. O sea, yo creo que el servicio de calidad y tal, el problema es la eficiencia económica, que haga que esa eficiencia económica y reducción de costes en lo que es la cadena se transmita en el cargador final, ¿no? Bueno, ahora voy a dar la palabra a Pedro Catalán, que también es nuevo en el sector, porque entró allá por el 2005 en Ferrocarriles de la Generalitat. No, perdón, 10 años antes empezaste a trabajar en Ferrocarriles de la Generalitat y del 2005 eres el director gerente de Logitren, que es otra empresa ferroviaria del sector. Así que, Pedro, por favor, ¿cuáles serían tu visión y tus propuestas? Bueno, buenas tardes. Hace un momento, cuando estábamos aquí arriba, que nos estaban poniendo el pinganillo, le comentaba al moderador, en modo de broma, si nos había colocado por orden de facturación. Y digo, yo me veo el último en hablar, y si encima ya me han chafado a lo largo de la mañana todas mis ideas, pues hoy ha habido justamente un caso en que si yo hubiera facturado un poquito más de lo que factura Transfesa, todavía Julián no me habría chafado en las últimas 4 o 5 ideas que llevaba en la cabeza. Y es que Julián ha hecho 2 aportaciones para mí muy importantes. Durante la mañana se ha hablado de muchas cosas, pero sin embargo no se ha hablado del puerta a puerta. Y el puerta a puerta, desde que yo empecé la escuela con temas ferroviarios, yo creo que lo primero que te decían es que el ferrocarril es imposible que haga un puerta a puerta. Es que el ferrocarril es un transporte muy, muy, muy rígido. Y es cierto. Cualquiera de los que estamos aquí, yo creo que esa máxima la tenemos presente y es muy complicado. Pues bien, yo creo que al final combatir con el puerta a puerta es complicado. Combatir con lo que hace la carretera hoy en día es complicado, y yo creo que es incluso imposible. Imposible si lo vamos desde el punto de vista ferroviario. Y todos los que estamos aquí somos conscientes de que los que vendemos tren, porque al final nosotros vendemos tren y salimos a la calle a intentar vender tren, hacemos 2 cosas. La primera, intentar, evidentemente, conseguir clientes, conseguir nuevos tráficos. Y la segunda es, yo creo que hacemos incluso un acto de predicación, es decir, un acto de convencimiento. Es explicar a la gente que el tren es un modo alternativo, que es un modo que puede competir, con otros tipos de modos. Y es cierto que al final, si cuando hablamos de tren, no hablamos solo de la parte ferroviaria. Nosotros, los que estamos aquí, no tendría ningún sentido nuestros negocios si no pudiéramos contar con un acarreo en origen y un acarreo en destino y en medio con unas terminales que sean eficientes. Yo creo que Julián lo ha explicado a la perfección. Por eso yo creo que es importante resaltar hoy, más que nunca, por el objeto, por el concepto de la jornada de hoy, la importancia que tienen las terminales.
Las terminales aportan muchísimo valor a la cadena y es cierto que cuando nosotros llegamos a las terminales nos encontramos con muchas cosas, como empresas ferroviarias. Hoy justamente yo creo que todas las empresas ferroviarias, todas las terminales ferroviarias que actualmente trabaja Logitren y las que ha trabajado están aquí representadas hoy. Todos nos conocéis un poco cómo trabajamos, lo pesados que somos en muchas ocasiones por nuestra filosofía de trabajo, pero creemos que hay que destacar dos cosas muy importantes y es, por no repetir muchas cosas, es la comunicación. La comunicación entre empresa ferroviaria y terminal es fundamental. Independientemente de que haya clientes por medio que necesiten tener esa comunicación con las terminales, yo creo que al final la comunicación, hoy en día con la cantidad de medios de comunicación que tenemos, que incluso yo creo que es improductivo, porque tenemos tantos medios que al final no te manda un correo, te manda un SMS, te manda un WhatsApp, al final utilizamos todos los medios posibles para avisar que el tren se ha expedido, el tren no se ha expedido, etc. O a qué hora va a llegar el tren, a qué hora voy a mandar a mi maquinista a la terminal para poder hacer está hecho ya el pie de tren. Hay muchísima comunicación, muchísima, excesiva comunicación. De alguna manera debemos que esa comunicación, esa transparencia en comunicación debe procedimentarse. Es una cosa que dejo encima de la mesa. Yo creo que la relación empresa ferroviaria con las terminales debe tener ciertos procedimientos que podemos empezar a pensar. He oído hoy incluso a los propios terminalistas, le oía a Yolanda, yo no sé si por su reciente pasado de empresa ferroviaria que tiene, detectar las necesidades, incluso las deficiencias que tienen las terminales ferroviarias. Y es importante que hoy todos los que estamos aquí, veamos que pensamos igual. Es muy importante, no venimos aquí las empresas ferroviarias a quejarnos de que las terminales hacen cosas bien o hacen cosas mal. Son las propias terminales ferroviarias las que se dan cuenta que hay ciertas cosas a mejorar. Por ejemplo, si os hablo de Laura, os hablo de Patricia, os hablo de Cristina, os hablo de María, os hablo de Ramón, os estaré hablando que para mí el mejor equipo de operaciones que puede tener una empresa ferroviaria, que es el equipo de operaciones que tiene Logitren. Por entrar en detalles, ayer, por ejemplo, nosotros los lunes y los viernes en Logitren tenemos reunión un poco para ver la planificación de la semana y para ver el cierre como ha ido de la semana. Yo les preguntaba ayer, el viernes pasado les preguntaba, oye, si tuvierais que ir a un acto en el cual os preguntan, oye, vosotros, que realmente son los que realmente deberían estar aquí, porque son los que día a día tienen el contacto con las terminales ferroviarias, con las terminales. Les preguntaba, ¿qué dirían? La primera me salió una que es un poco tímida y dice, Pedro, yo por empezar no iría. No iría porque no soy representante de Logitren. Digo, no, pero no te estoy preguntando por eso, te estoy preguntando que me digas tú tu día a día. Cada vez hay miembros de mi equipo que hablan 7 u 8 veces por teléfono con las terminales ferroviarias, todos los días del año. Son prácticamente amigos y todavía no se han visto las caras. Es alucinante, pero es así, es cierto. Y me hablaban, por ejemplo, en materia de diseño, hablaban de longitud de vías cortas en ciertas terminales. No voy a poner nombres y apellidos a las terminales porque no viene al caso. Me hablaban de saturación por ocupación de vías de materiales antiguos que habían en las vías. Yo creo que son temas importantes. Ojo que son opiniones de Laura, de María, de Cristina, de Patricia, de Ramón, gente que en el día a día no es mi trabajo, es el suyo. El que los que día a día están sufriendo lo que ocurre en las terminales en el buen concepto del sufrimiento. Hablan de vías de repostaje. Yo creo que en la zona de Barcelona o en la zona norte de España, ¿cuántos puntos de repostaje hay para esto? José Antonio dice que hay uno, en Miranda del Ebro. Es un tema fundamental. Nosotros actualmente utilizamos material diésel y una locomotora de una 335, por la que usamos nosotros, tiene una autonomía de 1.400 kilómetros. Si hacemos tráficos de 700, 800, 900 kilómetros diariamente, oye, habrá que tener logísticamente preparados y pensados el repostaje. El repostaje es una parada técnica más y muy importante. Tengamos en cuenta que hace falta puntos de repostaje. Si hablamos de horarios, pues evidentemente todos se quejaban. Es que las aperturas extraordinarias, que es en los horarios nocturnos, es que quizás las terminales, desde mi humilde opinión, deben pensar no en sus horarios, sino en las necesidades de los horarios de los clientes finales. No podemos hacer los tráficos en función de los horarios de las terminales, sino debería ser al revés.
Yo, ahora que llegan estas fechas y que viene una carta y que lleguen los Reyes Magos, yo pediría instalaciones abiertas 365 días al año, 24 horas. Quizás es una utopía, pero todavía existen en España muchas terminales que no abren en fines de semana y no abren en periodo nocturno. Yo creo que es un tema a dejar encima de la mesa y un tema importante. Y no es un problema que tiene el Logitren como tal, porque afortunadamente hacemos trenes, pero no hacemos tantos como para llenar 24 horas al día, 365 días al año. Ojalá, oye, nunca se sabe. Quizás cualquier día se llego y consigo superar a mis colegas de mesa en facturación. Pero bueno, el tema de las maniobras, pues creemos que hay cierta restricción de horarios de personal en ciertas terminales que impiden o que complican el tema de las maniobras, hacen que ralentice o que hayan tiempos de espera. El tema de la vigilancia, hay ciertas terminales también en las cuales no existe vigilancia por la noche, que no tiene por qué existir, pero nuestros equipos sufren daños, y no me refiero a solo grafitis. Hay un tema muy importante que es el tema de los mantenimientos. Nosotros cada X kilómetros o cada X tiempo nuestros vagones requieren de mantenimientos. Nosotros hacemos mantenimientos un día a la semana, todas las semanas. En el corredor Valencia-Madrid que hacemos 5 y 6 tráficos semanales y no tienen todas las terminales vías para hacer este tipo de mantenimientos. A veces nos dejan hacer inspecciones visuales, a veces tenemos que sacar de las propias terminales, pues en este caso portuarias, sacarlos a terminales adyacentes para poder hacer este tipo de mantenimientos. Creo que es importante a la hora de diseñar o a la hora a futuro, a la hora de las ampliaciones de las vías, pensar en este tipo de cosas. Como propuestas que podíamos hacer de mejora, independientemente de las que ya he comentado, que no son, o sea, la parte positiva de esto ya sería una propuesta. Sí que es cierto que en materia de gestión hay terminales que cobran las maniobras de una manera, unas las cobran, por ejemplo, por el corte completo, otras cobran las materias por vagón. Pues este tipo de cosas al final complican la gestión un poco del día de la terminal, o sea, de la gestión nuestra. Hay un tema también muy importante y es el tema lo comentaba un poco antes, es el tema de los horarios, de las aperturas extraordinarias. Da la sensación a veces que cuando hablamos con las terminales pedimos, oye, necesitamos meter un tren, vamos a llegar tarde, porque al final nosotros conseguimos, las empresas ferroviarias, aunque no lo parezca, durante la malla, recuperar tiempos. O sea, nosotros podemos salir tarde de ciertas terminales por la carga, por la descarga, y llegar a nuestro punto de destino en hora. Y es porque la capacidad, tal y como está desarrollada, y los surcos, tal y como nos dan la DIF, nos permite incluso recuperar tiempos. Pero no está de más, cuando lleguemos al final al destino o a la terminal de destino, dejar cuál es la postura real de la terminal. Oye, en ocasiones podemos contar con aperturas extraordinarias, en ocasiones podemos contar con prolongación de jornada. Yo creo que las terminales al final, independientemente de que tendrán sus problemas, las terminales viven de tener trenes en sus vías, viven de recibir trenes. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de ese tipo de cosas, dejarlas muy bien definidas, porque para nosotros lo que pasa es que luego no queremos sorpresas de cara a nuestros clientes, y al final todos son sorpresas, desgraciadamente. Y por terminar, y por no extenderme más, porque al final muchas de las cosas que quiero decir ya se han dicho. Por ejemplo, en el tema hay una reflexión que ha hecho Francesc Sánchez, y es en el tema de las terminales portuarias. Nosotros creemos que funcionan muy bien las terminales portuarias, nosotros la utilizamos a diario, pero sí que hay un tema que es el tema de la carga y la descarga que dependa de la estiba. Es un tema que nosotros, al final, lo que queremos es que nuestro tren se cargue y se descargue con la mayor eficiencia, con la mayor agilidad posible. Y dependemos en muchas ocasiones, no dependemos a diario de que esta carga y descarga en las terminales portuarias se haga por estibadores. Incluso cuando hay prácticas, en vez de practicarse
a lo mejor en pilas, se practica sobre el tren, con el retraso que eso supone. Yo creo que es un tema que sería un poco por acabar y hablar de las terminales portuarias. Yo creo que es el único hándicap que le queda a la terminal portuaria, por ser más eficiente, es el tema de resolver, separar, ya no físicamente, sino de alguna manera, separar el tema de la carga marítima del tema de la carga ferroviaria. Y por mi cuenta, nada más. Únicamente sí, me tomo la licencia de agradecer, porque hoy ocupo yo aquí el lugar comparto mesa con mis compañeros, pero hay otras empresas ferroviarias de la asociación que perfectamente podrían estar aquí representadas y creo que abro en nombre de ellas cuando agradecemos muchísimo el impulso que está teniendo la nueva asociación. Yo creo que estamos todos en una dirección muy importante. Aparte de cada uno presentar a final de año nuestras cuentas a nuestros socios y a nuestras empresas, sí que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer crecer en nuestro sector. Al final, si hacemos números, nuestro sector factura muchos pocos millones comparados con otros grandes sectores españoles, pero sí que es cierto que en nuestra mano está, incluso acompañado de la empresa pública, de hacer crecer el pastel. No de repartirnos el pastel y quitarnos el pastel entre nosotros, sino de hacer crecer el pastel. Yo quería resaltar, de la ponencia y de las palabras de Pedro, pues un par de cuestiones. Como ven ustedes, hemos pasado en esta intervención de la macro a la micro. Pero claro, es que nuestra realidad es la micro. Y la micro es la que hace que en el día a día una carga se vaya de la carretera al tren. Y como bien ha dicho Pedro, haga crecer o decrecer el pastel del que participamos todos y que todos queremos que crezca. De hecho, pues, la función, digamos, de la asociación, como decía Pedro también, es esa, ¿no? Y yo creo que ahora la persona que va a participar, que representa al público y dominante, con todos mis respetos, es otro nuevo también en el sector. Abelardo Carrillo lleva nada más y nada menos desde 1985 en Renfe. Yo era un chaval cuando él ya estaba trabajando en Renfe y yo creo que has pasado, salvo ser presidente de Renfe, te queda poco, porque has sido director general de la unidad de negocio de largo recorrido, has estado también como director general de servicios de transporte de velocidad y larga distancia, has estado en cercanías, has estado de director de planificación estratégica y actualmente eres el responsable de la Dirección General de Renfe Mercancías, con lo cual, si alguien sabe de este tema, es nuestro amigo Abelardo. Adelante, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio. Yo quiero empezar agradeciendo, claro, la invitación muy original de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas, ¿no? Me equivoco con la P, no sé si la P es pública o privada, ¿verdad? No es fácil, ¿no? No, es entre poco... las PPPs de tal, sí, la pública, la privada, mucha P hay aquí. En fin, bueno, Pedro tuvo el detalle que le agradecí personalmente de invitarme a esta jornada, que me parece muy oportuna, y yo pues creo que hay que corresponder con este detalle, pues aportando nuestra pequeña visión de operador, de empresa operadora, ¿no? Yo esto de público o privado, como al final de lo que se trata es de dar dividendos, pues me parece que es lo de menos. Si los dividendos son privados o colectivos, pues a mí me parece que no tienen que ser óbice para ser empresa, que es lo que yo creo que tenemos que ser empresa. Y en consecuencia, pues agradezco a la asociación y al Gobierno de Aragón la invitación que nos han hecho para estar aquí. Yo soy efectivamente el heredero de Maquiavelo, francés. De manera que unos años después, el tipo que está aquí representando aquella forma de ver la cosa de las mercancías soy yo. Lo que pasa es que a mí pues me ha preocupado lo de la evolución y ya he pasado del Renacimiento a la Ilustración. Yo ya no soy tanto
amigo de Maquiavelo, como de Voltaire, de Rousseau y sobre todo de Adam Smith. Yo creo en la competencia. Yo creo en la competencia. Y a mí me parece que esto es un principio que hay que dejar muy claro. No se puede mantener un modelo de gestión en una empresa, que en este caso es la mía, que tiene unos resultados negativos, que encima da mala calidad de servicio y que, bueno, es cara. De manera que yo creo que yo que llevo, en fin, Ignacio, que te presente un amigo siempre tiene estos inconvenientes, ¿no? Te exagera las cosas que dices o dicen que has hecho. Yo llevo poco tiempo en este tinglao de las mercancías y a mí me parece que este panorama que yo me encuentro, una empresa en pérdidas, con mala calidad y que encima es cara en la operación, pues es algo que no se entiende, ¿no? Y yo creo que hay que acometer una reforma, un plan de saneamiento que es en el que estamos. No todo lo hacemos mal, no todo lo hacemos mal, y ahí están las generosas palabras de Felipe Mendaña esta mañana, que ha exhibido nuestro logo profusamente como socio de Conterrail. Nosotros somos socios de Conterrail y él ha tenido la generosidad de decir que somos buenos socios, de manera que algo haremos bien en este mundo prolijo de las mercancías, ¿no? Pero bueno, entonces, antes de entrar en el mundo de las terminales, en nuestra opinión sobre el mundo de las terminales, unas pinceladas sobre qué es lo que estamos haciendo. Pues lo que estamos haciendo es volver a intentar aportar eficiencia al modo ferroviario. No se puede aportar eficiencia cuando de lo que se está ofreciendo al mercado pues es esto, mala calidad, pérdidas y precios caros. De manera que lo que nosotros estamos haciendo ahora es acometer un plan de saneamiento muy radical, muy urgente y muy radical, que trata de evitar precisamente esos tres males. Pensamos que no podemos perder dinero, porque ninguna empresa está inventada para perder dinero. Pensamos que no podemos seguir dando mala calidad del servicio y pensamos que no podemos seguir cobrando tanto como para no producir crecimientos en el mercado del transporte. Bueno, en eso estamos. Llevamos unos meses de pelea, de ejercicio, y yo creo que las cosas van razonablemente bien. Vamos a terminar el año con mejoras en los resultados muy evidentes y con pues equilibrio en el EBITDA, en fin, yo creo que algunos éxitos que no son debidos a personas, sino pues al equipo que no es el mejor equipo como es el que tiene Pedro. Seguramente nosotros somos humildes trabajadores que hacemos lo que podemos en esta compleja actividad que es el transporte ferroviario. En fin, esperamos poder llegar un día a ser tan buenos como Pedro, ¿no? Y competir con éxito en esta historia, ¿no? Bueno, entonces, centrándonos ya en lo que es la visión nuestra de las terminales. Para mí hay 5 patas fundamentales en el éxito de la política de transportes en relación con lo que es la vertiente de las terminales. 5 patas que yo creo que hay que cuidar, que hay que fortalecer. La primera pata es una pata que se llama localización. Sin la localización no hay negocio, para nada. Y yo creo que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son los criterios de localización de algo tan esencial como la oferta de intermodalidad. Sin localización no hay negocio. No podemos andar con los mapas profusos en donde hoy sale una intermodal aquí, en el pueblo A, en el pueblo B, en la ciudad C, en el no sé qué. Bueno, hay que poner orden en el mapa de localización de lo que es la oferta de transporte intermodal. A mí esto me parece que es una cuestión relacionada con la política territorial y la política de la oferta de transporte en general.
La segunda pata que yo creo que hay que fortalecer es el diseño de las terminales, la accesibilidad, la conexión, la conectabilidad y el layout de la propia terminal ferroviaria. Sin esto estaremos muy mal. Hay una cosa a la que me voy a referir en la parte final de mi intervención, que es la necesidad de generar conocimiento en relación con la eficiencia de las terminales y de la infraestructura ferroviaria. Nosotros, los que ya tenemos una edad, hemos visto cómo el ferrocarril ha evolucionado en los últimos 30 años. Lo que pasa es que ha sido una evolución concentrada específicamente en el lado de los viajeros. Pero la evolución del ferrocarril, probablemente la evolución de otras infraestructuras o de otros casos de éxito, ha tenido siempre la misma sistemática. Una inversión importante en infraestructura, una inversión significativa en el intercambio modal, en las estaciones, en las terminales, y una inversión significativa en la operación. Bueno, pues esto, desde mi punto de vista, es lo mismo que hay que seguir repitiendo en el caso de las mercancías. Hay que aprender de lo que se ha hecho en la evolución fantástica, que es éxito mundial, sin querer exagerar, de lo que se ha hecho en la alta velocidad o en las cercanías y replicarlo en las mercancías. Esto es lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo cuando me dedicaba a las cercanías, en los años 80 y muchos y 90, que una de las cosas a las que llegamos como conclusión es que no sabíamos hacer estaciones de cercanías, no sabíamos diseñar terminales para el commuting, para el intercambio, para el pasar fácilmente del avión al tren o del autobús al tren o del tren al metro. No sabíamos. Hay ejemplos en las construcciones de las grandes estaciones de metro, por ejemplo, de graves errores que se han hecho en el diseño de las estaciones. Ese conocimiento es esencial. Es un conocimiento técnico, es un conocimiento basado en la ingeniería y en la experiencia de la operación. No es lo mismo hacer un intercambio en 2 minutos que en 12 minutos. Y esto es lo mismo que pasa entre el camión y el tren, o entre el barco y el tren, o entre el camión y el barco. Aquí hay un conocimiento que hay que generar, y ese conocimiento viene dado por la operación. De manera que el diseño de las terminales es fundamental, tanto desde el punto de vista de la conectividad como desde el punto de vista de la eficiencia de la operación, el layout de las terminales. La tercera pata, desde mi punto de vista, que es importante, es la propia gestión empresarial de la terminal. No todos los gestores de la terminal son iguales. Hay empresas que lo hacen muy bien y empresas que lo hacen muy mal. Y esto es una selección natural que hay que reconocer. Y es una parte muy importante de la eficiencia. La gestión de una terminal tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la gestión del activo, tiene que ver con la gestión de las personas. No es lo mismo gestionar bien las personas que gestionar regular o mal las personas. Las personas son parte de la esencia de la calidad del servicio de una terminal. Y, en consecuencia, hay que saber en qué consiste la gestión de las personas. Y yo creo que en esto, la experiencia que yo creo que vamos teniendo es la experiencia de empresas que lo hacen bien y tienen continuidad en el tiempo y empresas que lo hacen mal y se tienen que retirar porque no son capaces ni siquiera de equilibrar sus cuentas, cuanto ni más la calidad del servicio que le da a los operadores. De manera que la tercera pata, desde mi punto de vista, es la gestión empresarial de la terminal. La cuarta pata, en mi opinión, es la seguridad jurídica, la estabilidad en el marco concesional o de gestión en donde exista la posibilidad de gestionar la terminal.
Se ha insistido mucho en el plazo, hay que volver a insistir. Plazo, 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 pero además del plazo, seguridad jurídica en el tipo de contorno en donde se está haciendo la gestión de la terminal. No se pueden hacer cambios que afecten a las previsiones de las propias empresas que están gestionando la terminal, sobre todo si son cambios que afectan a su rentabilidad. Esto debiera ser sagrado. El principio de seguridad jurídica debiera ser respetado en absoluto, de manera absoluta. Y la quinta, y ya termino, Ignacio, la quinta pata que desde mi punto de vista hay que descubrir, porque yo creo que no hemos hablado de ella o no suficientemente, es la necesidad de apostar por la intermodalidad. Yo creo que, vuelvo a replicar la experiencia que yo tengo, mi experiencia profesional, es que solo cuando el poder político descubrió que para promocionar las cercanías hacía falta descubrir las economías externas que aportaban las cercanías, solo cuando el poder político reconoció aquello, estuvo en condiciones de promover las cercanías. En aquellos años, primeros años 90, cuando se construían las grandes redes metropolitanas, se invertía mucho dinero en las infraestructuras o en los trenes. Pero a continuación se hacía la reflexión de que si una persona desde Fuenlabrada a Tres Cantos tenía que coger 3 modos de transporte distintos, o desde Vilanova a Mataró tenía que coger primero un autobús, luego el metro y luego otro autobús, no se le podía cobrar por los 3 viajes 3 billetes iguales o más o menos sumados. Es decir, si le costaba 100 pesetas, 20 duros, eran 100 pesetas cada billete, pues claro, el transporte continuo de punto a punto no le podía salir por 300 pesetas. Y en aquel momento se instituyó un concepto que era la despenalización del transbordo. Y esto fue un éxito. Oiga, si usted apoya la intermodalidad reconociendo las economías externas que el transporte colectivo, en este caso el ferrocarril, produce, ya verá usted cómo la demanda responde. Y en consecuencia, cuando se reconoció aquello y el billete, en vez de costar 300 pesetas, costaba 180, pues hubo una aportación que era lo que llamábamos el billete público, que finalmente ayudó a que el éxito de demanda del transporte pues fuera más evidente. De manera que esta, desde mi punto de vista, es la quinta pata que a mí me parece que es importante reconocer. Si no reconocemos la existencia de economías colectivas, de economías generales, externalidades en el transporte y sobre todo en la aportación de intermodalidad, si no apostamos por la intermodalidad, por mucho que hagamos muy buenas infraestructuras, por mucho que hagamos muy buenas terminales, por mucho que gestionemos bien la propia terminal y por mucho que le demos marco jurídico estable, seguiremos estando dependientes de la reacción de la demanda. Y este es el último aspecto que yo quería comentar. Hay una cosa que se ha citado en ponencias anteriores que yo querría remarcar. Es evidente que no se ha metido tanto dinero en las mercancías como en los viajeros en el ferrocarril. Pero hay una inversión indirecta que se ha hecho sobre las mercancías que me parece que Francesc ha citado, que es la inversión derivada de la propia inversión en alta velocidad. Lo que ha producido ha sido un aclarado en la explotación de las vías convencionales. Y ahora mismo no solamente tenemos el corredor de Valencia o el corredor de Barcelona, tenemos muchos corredores que solo están disponibles, que tienen una gran capacidad para el transporte de mercancías. Esa es una inversión indirecta
de la que nos tenemos que beneficiar los que trabajamos en todo el tema del ferrocarril de mercancías. Bueno, en definitiva, personalmente me dedico a una cosa que es muy concreta, que es aportar eficiencia a un operador que ya no es hegemónico, Ignacio, es cada vez más pequeño, afortunadamente, vaya, tampoco quiero yo que sea. No estamos aquí para apabullar a nadie, todo lo contrario. Yo creo que hay mucha eficiencia que ganar en el sector. Creemos que juntos podemos apoyar el empuje del ferrocarril y creemos que hay que aprovechar la gran profesionalidad que hay en el sector para ponerlo en valor y para hacer con ello pues, un frente común del que no va a salir perjudicado nadie, va a salir beneficiada la sociedad en su conjunto. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Abelardo. Y una reflexión personal. Yo creo que desde que estoy en el sector y comparto foro con algún representante de Renfe Mercancías, es la primera vez que estoy relajado. Lo cual yo creo que esto es bueno porque quiere decir que vamos remando en la misma dirección, ¿no? Comentar, ha habido una cosa que a mí me ha revuelto ahí cuando has hablado de dividendos. Digo, en un foro sobre terminales y ferrocarril, hablar de dividendos, yo no sé si alguno que tiene una empresa ferroviaria o gestiona ha repartido dividendos alguna vez. Aquí es que parece que somos ONG, ¿no? Claro, quizá esa sea la clave, que luego podemos entrar de por qué esto no crece, porque no hay dividendos. Entonces, en la carretera hay dividendos y el transporte crece. Pero bueno, eso tampoco es tema de... Es que tenemos para muchos foros, ¿eh? Ir tomando nota a la FP porque tenemos... Ah, bueno, también, es verdad. No, yo creo que no. Conociendo a Abelardo y su historial, estaba hablando de dividendos empresarial. No, y además, oye, hay que decirla, y desde que está en mercancías, si alguien vio ayer la noticia del Economista, va enfocado por esa vía. Te vas acercando. No, bueno, es que no hay más remedio, vamos, es que no es sostenible. A mí me han encantado tus palabras. No es sostenible. Y bueno, luego, en cuanto a terminales, yo me he apuntado aquí que la política, digamos, de transporte debe ir encaminada en cinco patas fundamentales en las terminales, que son la localización, el diseño de las terminales, la gestión empresarial, la seguridad jurídica y apostar por la intermodalidad. Ahí has hablado de una cosa que me ha parecido muy interesante, que es la despenalización del transbordo. Y que yo creo que esa podría ser una fórmula, de alguna manera, para que el Ministerio, con sus políticas de transporte y de transporte ferroviario, tuviera alguna palanca para de alguna manera ir, como hacen los puertos con sus tarifas portuarias, que tienen un descuento sobre no sé qué tarifa al barco para que se suba al tren, pues de alguna manera, desde el Ministerio, el buscar alguna fórmula, buscando una despenalización del transbordo sería bueno. Y luego otro punto, la verdad es que has dicho tantas cosas interesantes que me he quedado sin papeles, ya no estoy repitiendo casi todo, pero es que me parece importante, que es el conocimiento de los que estamos aquí, de los operadores ferroviarios, ya no solo en las terminales, sino que lo que has dicho es en las infraestructuras. O sea, yo a veces, analizando las infraestructuras, lo que se está hablando y los líos que tenemos con el corredor mediterráneo, ahora con Pajares, y cuando se inició el túnel del UIC, pues yo simplemente decir, oye, se ha hecho un túnel que ha costado 1.500 millones de euros y es que no hay una locomotora que pase por ese túnel ad hoc. Y ahora vas al mercado y dices, oye, una locomotora para ir desde Valencia en su día hasta Lyon. Oye, tenemos ya el mismo ancho, pues ya lo difícil lo hemos hecho. Bueno, resulta que tienes el mismo ancho, pero tienes 3 tensiones distintas, tienes 3 sistemas de señalización distintas. Y lo que una locomotora normal cuesta 3,5 millones, pues una locomotora para que pase por el corredor mediterráneo va a costar 6. Ahora díselo, ponlo en la coctelera con las terminales, el tal, el cual, y compite con la carretera. Pues bueno,
que me enrollo y tenemos... Vamos allá. El último ponente, y no por ser el último, el menos importante, es mi querido amigo don Mario Buñuel, amigo y competidor, sí, señor, y que tiene pues también gran experiencia, aunque le vean ahí más joven que a los que estamos aquí, pero tiene gran experiencia en el sector. Él es director general de Continental Rail y consejero delegado de Construrail, aparte de otras muchas participadas que tiene el grupo. Así que, Mario, adelante, te doy la palabra. pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que aquí ya está todo dicho y si acaso pues lo que os diga pues os va a sonar, ¿no? Pero por seguir un poco el hilo de lo que hablábamos, pues haremos un discurso que yo creo que os vaya a sonar, ¿no? A estas horas de la mañana. Bueno, ¿qué buscamos los operadores o las empresas ferroviarias? Pues queremos un servicio en las terminales fiable, ágil, rápido, flexible, de mínimo coste, que nos ayude a rotar nuestros activos lo máximo posible y meter una oferta en el mercado competitiva pues, para ayudarnos a competir contra el modo principal, que es la carretera, ¿no? Bajo esa perspectiva, pues bueno, ¿qué visión tenemos de las terminales, ¿no? Pues buscamos terminales que sean sostenibles. O sea, yo creo que no importa el tamaño, no importa que sean grandes, ni pequeñas, ni medianas, ¿no? Ni tampoco importa el modelo de gestión, o sea, que sea pública, que sea privada, que sean mixtas, ¿no? O sea, las terminales entendemos que deben ser o deben crecer en base al negocio, en base a sus estructuras de costes que soporten su actividad, ¿no? Que sean eficientes y evitar, además, ser cautivos de algunos costes externos que producen muchas veces la falta de competitividad de las mismas. Muchos de ellos, pues, en la charla de los ponentes de las terminales, pues, han aparecido. Pero es verdad que tenemos terminales, como bien dice Abelardo, deslocalizadas, donde algunas tenemos unos cánones excesivos, ¿no? Donde son inviables casi, simplemente por el canon, ya sea fijo o variable, como decía también Felipe, donde nos planteamos inversiones imposibles, ¿no? Es decir, terminales donde no las hacemos crecer de la base un poco al desarrollo, ¿no? Al crecimiento lógico de su zona, de su hinterland, ¿no? Donde tienen un pasivo laboral muchas veces poco flexible y nada polivalente, también lo ha comentado, ¿no? Bueno, donde los medios materiales pues, a veces son poco adecuados y obsoletos y con importantes costes de mantenimiento y donde además existe una dependencia con terceros de actividades complementarias y auxiliares que nos penalizan claramente la actividad principal de la terminal. Bueno, nosotros ¿qué buscamos? La sostenibilidad de esas terminales. Las terminales además deben ser autónomas, deben ser abiertas, sin limitaciones y con capacidad de gestión integral de sus propios servicios. Esto parece que es lo que hacen las terminales, pero hoy en día esa fórmula no la tenemos. Es decir, dependen de terceros para hacer ciertas actividades que muchas veces lo que le produce pues, es no competir, ineficiencias, ineficacias y en definitiva, pues que tus trenes pues, no tengan las suficientes rotaciones como para competir en los mercados, ¿no? Deben competir en un mercado donde la principal oferta de la demanda es la carretera, es decir, que no nos queda otra. Compite en un mercado donde existen, gracias a que estamos nosotros, no estoy hablando de las terminales ferroviarias, ni ferroportuarias, perdón, pero sí es verdad que nosotros estamos en un mercado donde necesitamos claramente a la terminal terrestre como, digamos, una herramienta para competir y para meternos y para verdaderamente acceder a ese mercado que hoy en día pues casi lo tiene la carretera 100%, ¿no? Una de las cosas que nos han dicho aquí, o sea, habrán dicho, es decir, nosotros pensamos que las terminales deben estar orientadas al cliente, ¿no? O sea, muchas veces nos encontramos que la terminal cree que el cliente es el ferrocarril, ¿no? O sea, y esto, pues yo creo que es, que es negativo, ¿no? Es decir, yo creo que los ingresos de la terminal, como he dicho antes, están en el territorio, en su hinterland, y debe tener la capacidad de sobrevivir en un mercado muy competitivo, como he dicho antes, ¿no? Es decir, trabajar con los clientes que son nuestros clientes, ¿no? Buscar las mejores opciones y las condiciones con precio, calidad y servicio del suministro y excepción de sus cargas, ¿no? Es decir, al final tenemos que mejorar los costes del cliente, ser más productivos y eficientes. Eso, lamentablemente, no nos lo encontramos. Y ahí sí que quiero hacer un matiz al avance que están haciendo las terminales portuarias con respecto a en este sentido, ¿no? Yo creo que debemos asimilar y extender el papel de los puertos de las terminales ferroportuarias a las terminales terrestres. Yo creo que las condiciones que hoy están aplicando, evidentemente el otro día estábamos en un foro y había alguna crítica clara donde las terminales ferroportuarias están primando todavía más a la carretera que al ferrocarril. Bueno, iremos mejorando en ese sentido, pero debemos las terminales terrestres tener un fiel reflejo de las terminales portuarias y por dónde están hablando, ¿no?
Estamos hablando de terminales que no cierran, o sea, que tienen 3 días al año de festivos. Estamos hablando de terminales donde no existen, como decía Pedro también, las aperturas extraordinarias. No entendemos qué es extraordinario. Joder, lo extraordinario es que haya un ferrocarril ahí, un tren. Yo creo que lo debemos atender y debemos darle esa regularidad necesaria. Garantizar la actividad de las 24 horas, si es que verdaderamente se necesita o no se necesita. O adaptar las condiciones de las terminales a suministros nocturnos, ¿por qué no? Dependiendo de las necesidades de los clientes próximos a esa terminal, ¿no? Yo creo que el avance tiene que ir por ahí. Y una de las cosas que se ha dicho, pero que yo creo que es muy importante, es la terminal digital, ¿no? Esto, evidentemente, parece una... ¿no? Dice, oye, ¿esto qué de la terminal digital? O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de integrar todos los sistemas de información de los diferentes participantes de la cadena logística. Eso es fundamental. Yo creo que los puertos ahí están avanzando en sus sistemas como el Portic, ¿no? Tanto Barcelona como Valencia tienen unos sistemas propios donde nos están ayudando una mano, donde es una herramienta, donde tenemos visibilidad, donde aportan transparencia, donde nos ayudan a gestionar, donde minimizan la integración de los datos dentro de nuestros propios sistemas, ¿no? Yo creo que debemos trabajar en eso, en aportar transparencia a todo el sistema. Esto lo comentaba antes también Pedro, ¿no? Dando valor a la cadena logística, minimizar la gestión documental, administrativa, los procesos, ser capaces de transmitir en tiempo real la situación de las cargas, la capacidad, las incidencias, ¿no? Yo creo que esto es vital y hoy en el mundo digital esto yo creo que es posible y no es tan costoso, ¿no? Y deberíamos trabajar todos en ese sentido, ¿no? En definitiva, y para no enredar mucho aquí, las terminales son un eslabón necesario e importante en el desarrollo, crecimiento y competitividad del ferrocarril de mercancías. Y esto sí que creo que es importante, ¿no? Deben velar y garantizar, junto con todos los integrantes de la cadena del transporte, junto con los cargadores, con los puertos, con los operadores de transporte y las demás empresas, garantizar el fair play, ¿no? En la logística ferroviaria. Yo creo que hoy en día necesitamos eso y esa cultura la debemos ir trasladando y nos ayudará a seguir avanzando y a seguir desarrollándonos como lo que somos, ¿no? Como empresas ferroviarias y como todos participantes de esa logística o esa cadena logística ferroviaria. Y poco más tengo que apuntar. Pues muchísimas gracias, Mario, por tu intervención. Bueno, yo creo que Mario ha dado en la clave, ¿no? Y aquí el listón lo pone la carretera. Estaremos muy enfocados al cliente y seremos muy eficientes y la cadena logística tal, pero al final la suma de todos los costes nos da un precio, con ese precio vamos al cliente, que será un operador de carretera o será un cargador final, y el cliente compara. Y la carretera mata por 10 euros en un transporte total de 1.300 kilómetros. Y por 10 euros no se va al tren, porque para que se vaya al tren no solo le tiene que salir, si el cargador es un cargador estratégico y mira más a largo plazo y quiere tener los huevos en distinta cesta, pues dice, oye, mira, yo a igualdad de precio, pues paso parte de la carga, a igualdad de precio, paso parte de la carga a la cadena logística, todo el ferrocarril, con sus terminales, sus trenes, tal. Pero desde luego, para que yo asuma todas las rigideces del tren y de toda la cadena y me vaya el tren definitivamente, a mí o me lo das un 10 o un 15% de la carretera o yo no me voy al tren. Y claro, hablando de dividendos, los que estamos aquí no tenéis más que ir a ver la cuenta de resultados al registro. Entonces, es que le falta al ferrocarril, le falta un 10 o un 15% de eficiencia económica para que realmente pasemos de un 2 o un 3% de cuota a un 6 o un 7. Porque claro, cuando mucha gente dice, oye, que es que hemos bajado la cuota, claro, porque es que la asumía Renfe, porque es que Renfe estaba asumiendo ese spread entre el resultado. Ahora bien, si Renfe dice, como nos ha dicho aquí su director general, oye, no, Renfe no está para asumir las pérdidas del sistema y de la ineficiencia, que la asuma el Ministerio. Yo no sé si hay aquí alguien hoy del Ministerio de Fomento. Pues ya está. Muchas gracias.